Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? Y recordemos que ya hemos visto casi 14 capítulos de versículos, perdón, casi 14 versículos de este capítulo 15, ¿sí? Y por eso, pues necesitamos retomar qué es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y lo vamos a leer desde el verso 1 para retomar qué era lo que Yeshua estaba diciendo, porque pues es todo un tema, no hay parte, no se parte acá lo que él está haciendo o Haciendo. diciendo, ¿sí? Entonces vamos a leerlo con los 14 versículos para llegar a donde nos quedamos, ¿no? Entonces dice en el verso 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, es mi corbán a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron de esta palabra? Respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada, será quitada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Imagínense ahí hasta lo que les dice, ambos van a caer en el hoyo, pues un ciego guiando a otro ciego, por más que uno quiera esquivar eh, el, eh, eh, el obstáculo que tenga la otra persona, el otro persona se va a estrellar, ¿cierto? Y si el ciego adelante no está viendo por dónde va, pues se estrella y el otro que no ve, pues mucho más se va a estrellar, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que todo lo que Yeshua estaba hablando acá no tenía nada que ver con la comida, como se piensa cuando se lee el verso. Déjenme les digo, el verso 10, verso 11, ¿sí? Que cuando dice que no, no es lo que contamina la comida del hombre, sino lo que contamina es lo que hay en su corazón. Muchos lo tergiversan diciendo, no, pues ahora podemos comer lo que queramos, eso no daña, porque no es la comida lo que nos daña, entonces pues cómete una culebra venenosa y pues la comida como no daña, pues no te va a hacer efecto, ¿no? De eso es algo que no es así. Dios ya había estipulado las leyes y no se está refiriendo a la comida en ese aspecto, sino que lo que más contamina al hombre es que el corazón, sus deseos, su voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice en otros textos, el corazón es más engañoso y perverso que todas las cosas. Incluso lo dice en Jeremías 17:9, ¿no? ¿Y quién conocerá? ¿Quién va a conocer el corazón mejor que Dios? No hay nadie más que lo conozca sino Él. A pesar de lo que diga lo que diga la psicología, a pesar de lo que piense el mundo entero, ¿cierto? Nosotros sabemos que el único que puede detallar qué es lo que yo tengo en mi corazón, qué es lo que realmente guarda mi corazón, ¿quién es? Dios, ¿cierto?
Por eso nosotros podemos estar confiados de que realmente Él es el que va a hacer la voluntad. Él es el que va a cumplir todo a la perfección. Nosotros, por más que querramos, no lo podemos hacer solos, ¿no? Por eso en Lucas 6:44, y era uno de los textos que estábamos estudiando la clase pasada, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿M? A veces nuestras palabras, a veces lo que pensamos, a veces lo que decimos, pues de eso es de lo que más abunda en nuestro corazón, ¿sí? Si en nuestra boca está el odiar, el decir esto, voy a hacerle tal cosa a tal persona porque me la hizo, pues en nuestro corazón hay más ira, hay más contienda, ¿cierto? O si en mi corazón o si mis palabras son casi siempre de amor, citas bíblicas y todo eso, pues realmente quién está en mi corazón, pues lo está es quién, el Eterno, ¿no? Que esto es algo que nos diferencia y es algo que nosotros debemos de entender. No es lo que nosotros pensamos, sino realmente lo que Dios quiere, ¿sí? Por eso sigo en el verso 16, bueno, 15, ¿sí? Nos quedamos en el 14, 15. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola, o sea, dinos a ver qué es lo que realmente quieres decir. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, o sea, los discípulos estando todo el tiempo con él y aún así no entendían a cabalidad todo, pues imagínate, ¿sí? Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero Perdón, Lulecita, no se está viendo en la cámara, no está eh, saliendo ¿qué cosa no está saliendo? ¿Las la lectura. diapositivas? No, ya Sí. ahorita las coloco, no te preocupes. Ya ahorita las coloco. Sí, todavía no hemos llegado al punto donde nos quedamos la clase pasada, por eso no las he puesto. Vale, no se preocupen por eso. La clase pasada quedamos hasta el 18, sí, estábamos viendo esta parte, entonces por eso les trato de explicar un poquito mejor esto, pero eso ya lo retocamos la clase pasada, estamos volviendo a retomar el tema, ¿listo? Entonces dice el verso 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque contamina al hombre aquello que estamos diciendo, aquello que estamos hablando, y esto lo vemos por lo menos con el muchacho. ¿Sí? Hay un muchacho que dice verdad, hay un muchacho que habla conforme a la voluntad del Eterno, pues de lógico que no va a tener problemas. Pero ¿qué pasa con aquel que está ligada a su necedad? Como lo dice Proverbios 22:15, que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, cuando un niño chiquito está tomando pasos equivocados y por más que tú le quites la televisión, le quites los dulces, le quites la merienda, le quites todo lo que a él le gusta y aún así no quieres cambiar esa necedad, pues necesita corrección, ¿cierto? Incluso en la Biblia habla de la vara, ¿sí? Ahí dice más la vara de la corrección la alejarán de él, porque hay veces que necesitamos la vara, a veces necesitamos que alguien venga y nos dé un puño para que nos despertamos y entendamos por qué camino debemos de hacerlo, ¿no? Y por eso es que vienen los golpes de la vida. Por eso es que vienen esos estrellones donde uno dice, uy, ¿y ahora qué pasó? O sea, ¿sí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esto? Por eso mismo, porque estamos siendo necios, porque no queremos obedecer lo que Dios está diciendo y eso pues hace que nosotros nos liguemos a tener corrección, ¿sí?
Entonces, a veces nosotros necesitamos esa disciplina, sea física, sea espiritual, ¿sí? Espiritual a nivel con Dios, pues necesitamos todo eso ¿para qué? Para dejar la rebeldía, para dejar el orgullo. A fin de aprender a que a someter nuestros deseos, nuestras bajas pasiones a la voluntad de Dios, ¿sí? Nuestra carne y nuestro paladar nos pide costillitas o nos pide los chicharrones, ¿cierto? Y uno que va a decir, no, 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 eso a Dios no le gusta, eso no lo puedo comer, pues ¿qué le digo a mi paladar? Te lo voy a negar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no me conviene. ¿Mm? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sometiendo mis deseos, mi carne a la voluntad de Dios, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros debemos de llegar, a someter mi vida, a someter a mi voluntad, mi pensamiento a lo que Dios realmente quiere para mi vida. ¿M? Por eso en Proverbios 13:24 que nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y esto es algo que se está viendo hoy en día mucho. A los chicos no se les está corrigiendo, a niños de 2, 3 años no se les corrige el que les pegue, ellos le peguen a sus padres, no se les corrige que hagan pataleta en cualquier lugar sin importar el lugar donde esté, sea en una reunión, sea en un supermercado, sea en una tienda, sea en la calle, no les dicen nada. Hay otros que por más que le desobedezcan, no hagan caso, la mamá se ríe del niño y no más. Pero ¿qué va a pasar con ese mismo que tiene 3, 4 años en ese momento? Después, con 10, 12 o 15 años, pues el obedecerle, el desobedecer va a ser parte de su vida. Va a decir eso, no importa si desobedezco o no, si hago esto o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se le enseñaron límites de chiquito. Si de chiquito no le enseñaste a respetar y a decir a la mamá no se le levanta la mano, no se le pega, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tenga 15, 14 años? Le levanta la mano, incluso puede llegar a matarla porque ya tienen mucho más fuerza que incluso uno de padre, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos nosotros esa autoridad y ese cargo sobre nosotros de qué? De disciplinar a nuestro hijo. Si nosotros detenemos la disciplina, detenemos el ponerle límites a nuestros hijos o límites a nuestros amigos en cuanto a nuestra relación, porque qué tal yo le dé todos los y abra todo el espacio a mi amiga y la deje entrar a mi casa, a mi matrimonio, y eso posiblemente traiga consecuencias a mi vida, como que destruya mi matrimonio, como que se levante un chisme y por eso se rompe toda amistad, o se levanten cosas, por eso hay que marcar límites con cada una de las personas. A mis hijos yo no les puedo pasar o dejar que pasen de cierto límite. Les puedo tolerar hasta cierto lado. De ahí para allá ya es disciplina, ya es corrección. A mis amigos también. Hay cierto lado donde yo lo puedo acompañar, donde yo les puedo decir, sí, mira, yo voy contigo. Pero ya hay otras decisiones, ya hay otros caminos donde yo no voy a caminar con él. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se alejan de la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso lo podemos vivir en todas las áreas de nuestras vidas, en la empresarial también. ¿Por qué? Porque hay una raya que nosotros no podemos pasar y es hacer lo ilícito, hacer algo que vaya en contra de la ley de nuestro país, por lo menos el robar, por lo menos el matar, por lo menos el engañar, el vender información confidencial de la de la empresa, sí, todas esas cosas nos pueden llevar y ese es pasar el límite de lo que yo debo hacer en mi relación empresarial, ¿no? Entonces, imagínate uno traspasando esos límites, pues viene consecuencias, viene disciplinas, ¿sí? Y hoy en día ustedes podrán decir, no, pero es que cuántos no lo han hecho y no han tenido disciplina, pero como somos hijos de Dios, vamos a tener disciplina.
¿Por qué? Porque nosotros no somos hijos del adversario. Y eso es algo que nos diferencia. Y eso lo estaba hablando esta mañana con unas personas que tenía acá en la casa. Les estaba diciendo la diferencia entre nosotros con los demás criaturas es que Dios sí nos va a corregir a nosotros. Dios sí nos disciplina a nosotros. Vaya y nosotros nos cojan en una mentira, nos señalan, nos critican, pero ¿qué pasa con aquel que no sigue a Dios? ¿Qué pasa con aquel que no hace la voluntad del Eterno? Pues nadie le va a decir, nadie, nada le van a criticar, ¿cierto? Pero porque aquellos que están buscando y siguiendo la voluntad de Dios sí nos dan tan duro, pues por eso, porque nos están corrigiendo, porque el Eterno está utilizando a aquellos que nos juzgan y nos hacen caer en cuenta que hicimos el peor error, ¿cierto? Y eso hace que nosotros vengamos a devolvernos a dónde? Al camino que Dios implementó para nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros a veces vemos esa rebeldía en los jóvenes, pero a veces también la tenemos nosotros, ¿no? Y a veces la rebeldía, a veces la necedad es un clamor, es una necesidad que están diciendo, venga, necesitamos sentirnos amados. Necesitamos encontrar a alguien que me muestre que yo tengo límites, que yo no puedo sobrepasar de esta o esta situación, ¿no? Y la mayoría de los grandes ladrones, de los grandes hurtadores, es porque sus papás de un principio no le enseñaron límites, ¿sí? No podemos decir que todos, porque hay algunos que sí prefirieron tomar el camino malo, pero eso es totalmente diferencia. ¿Sí? Cuando tú le enseñas a un joven que hay límites y él quiere romperlos, ya es que él no es solo necio, sino que ya es rebelde y es transgresor, porque él ya conoce el límite que no debe pasar y aún así lo quiere pasar. ¿Sí? Pero hay una diferencia cuando tú no le enseñas límites al niño y después de viejo las está entendiendo y se está dando cuenta que sus padres nunca le pusieron límites, que realmente sus padres no lo amaban porque si lo amaran le hubieran enseñado límites que para que cuando fuera grande no terminara en una cárcel, no terminara preso, no terminara bajo la droga, no terminara bajo el alcohol o no terminara muerto en cualquier esquina. ¿Por qué? Porque se ganó enemistades, ¿no? Entonces, imagínate entonces el nosotros estar buscando disciplina, el nosotros estar buscando que alguien nos enseñe y no solo nos dé amor, sino nos dé disciplina, ¿cierto? Pues eso significa que realmente le importamos a esa persona. Entonces, cuando Dios nos disciplina a nosotros, es porque realmente Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, es porque realmente somos sus hijos. ¿Sí? Porque es que es la diferencia. Yo a mis hijos los puedo castigar y les puedo decir las cosas. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Pero ¿qué pasa con el hijo del vecino que venga y haga su voluntad acá en la casa? Yo no le voy a decir nada, yo no le voy a pegar, yo no lo voy a castigar. ¿Por qué? Porque no es mi hijo, no me concierne, yo lo voy a tener 2, 3 horas y listo, pare de contar, pero ¿quién es el que lleva la mayor responsabilidad? El padre de él, no yo, ¿cierto? Y en el caso espiritual, ¿quién es mi padre? ¿Quién es el que me disciplina? Pues el Eterno, ¿cierto? Pero si yo estoy haciendo lo malo, pero si yo no estoy cogiendo por el camino correcto y nadie me dice nada y todo pareciera ir bien, que no tengo castigo porque robo o porque me meto con la mujer que no es mía o con el hombre que no me pertenece, ¿sí? O cosas así por el estilo y no me pasa nada, ¿será que realmente Dios me tiene como su hijo? Muy posiblemente no, muy posiblemente tenemos a otro padre, que es quién, el adversario, ¿no? No podemos tener matices y no podemos decir, no, es que ahora voy a escoger con cuál de los dos padres estoy, no, o estás con Dios o no estás con Dios, así de simple, ¿cierto? Y si no estás con Dios, pues estás con quién, con el adversario, ¿sí? Entonces en el verso 19 nos sigue diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos.
Por eso es que debemos de tener cuidado, por eso es que en el verso anterior pues nos dice que pilas porque vea que está pasando esto, porque dice, mira, lo que realmente contamina al hombre es lo que sale del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas, ¿de dónde sale? Del corazón. Entonces, cuando en la Biblia nos habla de corazón, no solo nos está hablando del órgano, del músculo que produce sangre, ¿sí? Sino nos está hablando de nuestra voluntad, nos está hablando de donde nosotros tenemos el pensamiento. O sea, realmente los pensamientos no están en el cerebro, ¿están en dónde? En el corazón, ¿sí? Y es algo curioso, ¿cierto? Porque nosotros pensamos que los pensamientos vienen del cerebro. Muy posiblemente los manejamos y los orquestamos ahí, sí, pero ¿de dónde vienen principalmente? Del corazón, ¿no? Por eso es que algo que tú tienes en la mente y la dejas ahí, pues tu corazón la está gestando hasta el momento de hacerla realidad, ¿cierto? Entonces, empezamos con esas cosas malas en nuestro corazón. Nuestros deseos más bajos, ¿de dónde sale? De nuestro corazón. Un niño nunca sace y muchos dicen, no, es que todos nos hacemos malos mientras que crecemos. No. Un bebé que no sabe ni hablar, que no entiende muchas de las cosas que nosotros le decimos, ya sabe que es pelear por un juguete, ya sabe que es ser envidioso, ya sabe cómo manejar a su mamá y darle tres vueltas y sentarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque llora y llora y llora y la mamá ahí abrazándolo, ahí alzándolo ahí, no le deja hacer nada, pues ya le está dando tres vueltas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño no tiene sus horas, porque al niño no se le enseñan ciertos límites desde bebé. ¿Sí? Y desde bebé ellos ya nacen con ese anhelo a hacer lo incorrecto, a gobernar sobre aquellos que están alrededor, ¿sí? Y pues eso es lo que viene de qué? Del corazón. ¿Por qué decimos que el bebé ya nace con pecado? Porque decimos, y posiblemente es donde nosotros mientras que vamos creciendo vamos tomando la decisión, ¿voy a hacer lo malo o voy a hacer lo bueno? ¿Sí? Pero todos ya nacemos con esa semilla de maldad en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Por la simple desobediencia de Adán, por el simple hecho que desde ahí todos fuimos malditos y todos fuimos vendidos al pecado. ¿Sí? No hay uno que podamos decir no, ¿sí? Que ellos son inocentes, sí, que en su inocencia lo hacen, sí, pero por eso hay que enseñarles, por eso hay que decirles, no señor, ¿sí? Y pararlos incluso desde bebé. ¿Por qué? Porque hay bebés que desde chiquitos no tienen ni 2 años, ni 1 año, ni 8 meses y ya te está pegando en la cara y tú toteado la risa, pues a los 2 años, 3 años sigue haciendo lo mismo y si tú sigues con la misma actitud, pues ¿qué va a pasar cuando grande? No va a cambiar la actitud, ¿sí? Va a pensar que eso es normal, que yo le pueda pegar a mi papá o a mi mamá porque es que ellos lo permitieron, ¿no? Entonces, imagínate, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, por eso dice el verso 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué no lo contamina? Porque pues podemos que nos intoxiquemos y nos enfermamos en un solo momento, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea porque no te lavaste las manos. Es porque te comiste algo malo, ¿cierto? ¿Y cuántas veces no hemos comido incluso con las manos sucias, que acabamos de hacer algo, de ir a la tienda y comprar algo y tenías tanta hambre que cogiste y sacaste el pan y te lo comiste de una vez, tenías las manos sucias, por el simple hecho de tomar dinero? Y te lo comiste, pero ¿qué pasó? ¿Te enfermaste? ¿Te tocó algo? ¿Te hirió? No. ¿Por qué? Porque así mismo sobresale y como dice Joshua, pues te lo comes y lo que el resto queda terminando en donde, en la letrina.
Pero cuando tú empiezas con una necedad, cuando tú empiezas a hacer lo contrario, cuando tú empiezas con la rebeldía, pues sí te daña tu vida, sí marca tu corazón, ¿sí? Y eso lo podemos ver en las casas, en cada una de las familias que tenemos alrededor o en nuestra propia casa, a esos hijos que se les llaman las ovejitas negras, ¿no? Aquellos que son más rebeldes, aquellos que les sacan más las canas a los papás, ¿no? ¿Qué pasa? Tienen más marcado que les ha tocado más duro, incluso los papás dicen, uy, no, es que con este hijo sí me tocó, uff, ¿cierto? Y los hijos, uy, no, es que mi papá sí por todo me pelea, ¿sí? Es que, uy, no, todo lo que hago no le gusta, ¿cierto? Pero a veces no nos detenemos a pensar, venga, ¿por qué me regañan tanto? Venga, porque es que me dicen que no, todo eso y siempre es que no. ¿Mm? A veces no nos ponemos a pensar que estamos haciendo lo incorrecto y a veces se les está diciendo y se les está esto, pero no ponen cuidado, no ponen atención y siguen haciendo lo mismo hasta el momento en que reciben su consecuencia, su castigo, su disciplina, ¿no? Y terminamos con una herida. Más que todo cuando ya somos grandes, ¿cierto? Cuando ya sentimos que nadie me controla, pues puedo tomar esta decisión. Voy, me metí con este hombre, no estoy casado, eso no, eso es lo normal. Yo puedo tener novios y relaciones con cualquier persona. Entonces voy, preciso que embarazada o preciso me enfermé, tuve una enfermedad venérea o tuve ciertas cosas y ¿qué pasó? Tuve mis consecuencias por no hacer lo que Dios me estaba diciendo, por no cumplir o por no obedecer a lo que mis padres me habían enseñado y prefería hacer lo contrario, ¿no? Entonces, imagínate todas estas cosas cuando nosotros preferimos hacer lo contrario, seguir la necedad de nuestro corazón. Siempre nosotros vamos a estar luchando con las dos partes, ¿sí? En hacer lo bueno o hacer lo malo. Ese es como, había una serie acá en Colombia cuando yo era chiquita, que era de una familia donde yo no me acuerdo si era al hombre o a la mujer que tenía los dos angelitos acá. El angelito bueno y el angelito malo. Tú puedes decir el angelito malo, pues de lógico, no, ay, haz esto, vea que eso no importa, eso no sé qué. Y el angelito bueno, no, no lo haga, que vea, que no sé qué. Y cuando le hacía caso al angelito malo, ¿qué? Le iba mal. Hacía caso al angelito bueno y las cosas le salían mucho mejor, ¿no? Y a veces somos así, tenemos esos dos pensamientos en nuestra cabeza que nos dicen, ven, haz esto, el otro no, ven, haz esto y empiezas a pelear hasta que tú mismo tomas una decisión a quién vas a seguir. Y casi siempre a lo largo de nuestras vidas, que puede que ya cada vez que somos más grandes, hay una voz que va menguando más a otra. ¿Por qué? Porque ya nosotros tomamos cierto camino. Por lo menos el que nosotros sigamos al Eterno, ya estamos acallando mucho más la voz de nuestra carne, mucho más la voz del adversario para seguir ¿qué? La voluntad del Eterno, ¿cierto? Y Dios pues va a ayudar a que nosotros podamos controlar nuestros deseos, ¿cierto? Pero acá en este texto, si vemos, no está hablando nada de comida. No está hablando algo en el contexto de que, ay, ahora puedo, todo lo que me caiga en la cacerola, todo me lo puedo comer, ¿cierto? No está hablando de eso. Por eso es que hay veces se meten esas doctrinas como la que vemos que estaba teniendo el pueblo judío o que ha tenido, ¿sí? De que si no me lavo las manos, se me pueden meter demonios o se me puede meter algo oscuro en mi vida porque no me lavo las manos. ¿Eso es una qué? Superstición. Como decir, no puedo pasar por debajo de la escalera porque o si no, me va a ir de la patada todo el día, ¿sí? O no se me puede partir el espejo o no lo puedo partir porque o si no, mala suerte por yo no sé cuántos años, ¿cierto? Entonces, imagínate, si nosotros nos ponemos a creer en estas cosas, pues vamos a perder realmente lo fundamental, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver. Por eso, el que seas poseído realmente
lo primero es que va a hacer, va a comenzar alguna cosa en tu corazón. Tú vas a empezar a tomar decisiones totalmente erradas hasta el punto que le abras la puerta al enemigo y dejes que no solo entre una cosa, dos cosas, sino que ahora ya entre un espíritu y entre otro y otro hasta el punto en que te termines perdiendo a totalidad, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les estábamos y como estábamos leyendo ahí en el verso 19, del corazón es donde se alberga la perversidad y la malicia que nosotros tenemos, ¿sí? Y por eso puede terminar tan atacado, tan oprimido hasta el punto de ser poseído por un demonio. ¿M? Pero todo empieza desde donde, desde esa semillita, desde esa entradita que le dejamos al adversario para que entre en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuánta gente está no solo adicto a las drogas, sino también a la pornografía? ¿Cuánta gente no abre su mirada solo de un tanquito y decir, ay, yo quiero conocer qué es eso? Venga, yo le abro la puerta y ahí se quedó esclava. ¿Por qué no puede salir tan fácilmente? ¿Por qué no puede esto? Porque hay algo que en su espíritu, que su corazón lo está atando a eso. Está siendo esclavo de eso. Y eso pues también hace que un demonio coja y te diga, no, ahora vas a hacer mi voluntad, vas a ver esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿M? Y después no sabemos cómo salirnos de allí, por el simple hecho de dejarnos meter basura en nuestro corazón, por el simplemente hecho de no solo limpiar nuestro camino con con la instrucción, con la Torá, sino al negarle la limpieza, sino al decir esas cosas para qué son. ¿Yo por qué tengo que escuchar eso? Eso es mejor no. Sí, y prefiero comer lo que el mundo me está vendiendo, lo que el mundo me está diciendo, y pienso que eso es lo correcto, y porque hoy en día muchas chicas, muchos hombres, muchos jóvenes terminan con un corazón tan llenos de heridas por estar haciendo cosas que realmente no deberían de estar buscando, ¿sí? Y eso realmente es lo que trae cuando nosotros tenemos en nuestra vida llena de basura, llena de porquería, llena de pensamientos malos, llena de pensamientos ociosos, llena de fornicación, llena de adulterio, llena de perversidades, pues ¿qué pasa? Vienen esos roedores que vendrían a ser como los demonios y nos pueden estar atacando nuestra vida, incluso haciendo la camada porque dice este lugar está bueno para vivir, ¿no? Por eso es que nosotros, si queremos ser limpios, si queremos caminar de acuerdo a la voluntad, pues nos lo dice el Salmo 119:9, que nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Cuál palabra? Las escrituras, la Torá, la instrucción de Dios. Y dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, he sometido a mi corazón a tus dichos para no pecar contra ti. Le he dicho, me he negado a querer hacer X o Y cosa para no irme en contra de ti, para no pecar. ¿Sí? Y a eso es a lo que nosotros estamos llamados y esa es la lucha diaria de nosotros de seguir lo que dicen los mandamientos. Dios me dice no chismees. Bueno, entonces ahora tengo que cerrar mi boca, tengo que cerrar mi lengua. ¿Por qué? Porque con el chisme puedo desbaratar a la gente, ¿cierto? Entonces Él me dice ya no puedes chismear. Entonces, ¿qué haces? Tienes que cerrar oídos, tienes que estar pensando en la palabra, aprendiéndote textos que te vengan a la cabeza y puedas luchar con esa tentación del chisme, con el querer aumentarle o añadirle a las cosas que te han contado y en vez de eso sepultarlas en tu corazón. Hacer de cuentas que así como te las dijeron, así salieron por acá y no se te quedaron en tu vida, que las puedas olvidar muy fácil, ¿sí?
¿Y eso cómo se logra? A través de la instrucción, a través de que Dios te guíe, a través que Dios te limpie. No podemos hacerlo de la manera en que nosotros pensamos, ay, no, es que yo puedo someter al pecado. Yo soy tan valiente, yo soy tan poderoso que puedo hacerlo. No, nosotros no lo podemos hacer, ¿sí? ¿Quién es el que lo somete? Dios. Si nosotros nos sometemos a los mandamientos, Dios va a hacer que huya el enemigo de nosotros, ¿sí? Y eso lo vemos muy detallado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Cuando Israel cumplía los mandatos de Dios, cuando Israel guardaba la voluntad de Dios, cuando Israel se sometía a lo que Dios le decía a través de sus mandamientos, ¿será que algún pueblo los podía atacar? ¿Será que alguien podía venir a hacerles daño? No. Dios mismo los guardaba. Ejemplo de esto, cuando Samuel tomó el mando de juez y preciso venían los filisteos a atacarlos, él se puso a orar y de un momento a otro se oscureció el cielo, empezó a caer relámpagos y ¿sobre quiénes cayeron? ¿Sobre el pueblo de Israel? No, cayeron sobre los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios los estaba guardando. Ellos estaban cumpliendo su palabra, estaban haciendo la voluntad de Él, pues Dios los estaba protegiendo. Pero ¿qué pasó en momentos cuando ellos cayeron, cuando ellos se contaminaron, cuando dejaron y se fueron detrás de las mujeres madianitas, por lo menos para el tiempo de Moisés, ¿no? Cuando ya estaban llegando a Moab, ¿sí? Y este rey, pues para que no les pasara nada, pues lo que les dijo Balaán y muy posiblemente le dijo, no lo dice la escritura, pero sí se entiende en el texto, muy posiblemente le dijo, no, mire, mándele mujeres si ellos caen en pecado, si ellos van en contra de su ley, pues van a traer consecuencias para su pueblo. ¿Mm? ¿Y qué pasó? No le hicieron caso a estas mujeres madianitas y muy posiblemente Dios le dio un lapso de tiempo para que se arrepintieran, para que no volvieran a hacerlo y ellos, pues como no pasaba nada, siguieron haciéndolo hasta tal punto que llegaron a adorar a sus dioses y se llegaron a postrar y a hacerle sacrificios a sus dioses. O sea, no era nada fácil. No era nada de un día, de un solo día que cayeron en pecado y ya Dios los castigó. Dios les dio tiempo, como nos ha dado tiempo a nosotros de dejar de hacer lo que no es malo, de dejar de hacer nuestra propia voluntad y seguir queriendo hacer nuestros deseos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad del Eterno, ya nosotros no necesitamos decirle, ven enemigo, sal de mi vida, ven, peléate y estás ahí con la lucha espiritual, como hoy en día venden la guerra espiritual, ¿no? No necesitamos nada de eso. Si nos sometemos a Dios, no te preocupes por el Satanás o por el adversario, puede que sea ahí al lado tuyo, pero no te va a poder hacer nada a no ser que Dios se lo permita, que ya es otra cosa diferente, ¿no? Ya si Dios permite que te toque y que te ponga a prueba, ya es una cosa muy diferente, porque va a ser igual que Job. Va a probar si realmente eres fiel a Él, a pesar de que no tengas todo de acuerdo a la perspectiva del éxito humano, ¿no? Sino de acuerdo a la perspectiva de Dios. Esas son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, si no cumples los mandamientos, si no andas de acuerdo a la voluntad, por más que pelees, por más que hagas guerra espiritual, por más que te arrodilles, por más que hagas lo que sea, ¿será que te va a salvar Dios? ¿Será que te va a proteger Dios? Es lo mismo que por lo menos lo podemos ver en este aspecto, ¿sí? En una casa. Están los dos padres con sus dos hijos. Uno hace la voluntad del padre, el otro no hace la voluntad del padre. Llega un momento en que uno empieza a romper todas las reglas. ¿Qué hace? Estos papás son muy estrictos y dicen, si tú no quieres seguir bajo nuestras reglas, pues bien te puedes ir y salir de mi casa. El hijo rebelde dice, listo, prefiero estar bajo mis reglas, bajo mi dirección, pues vas y termina este hijo haciendo todo lo que no tenía que hacer, con mil heridas en su vida,
con decisiones trágicas que tomó a lo largo de su camino, pero sus padres no pudieron protegerlo. ¿Por qué? Porque se fue. Porque salió de la protección de sus padres, porque sus padres les estaba diciendo, mira, les estaban aconsejando. Cambio el hijo que se quedó con sus padres, porque sí prosperó, porque no sufrió tantas heridas, porque sí vivió una vida mucho más plena. ¿Por qué? Porque tuvo la protección de sus padres, porque siguió el consejo de sus padres, porque no se quedó solo con lo que le dijeron sus amigos o el mundo, sino que realmente verificó que lo que sus padres estaban diciendo estaba en lo correcto. En este caso, ¿quién serían los padres para nosotros? Dios. Dios te puede dar los mejores consejos y te puede decir, mira, desde que estés bajo estos principios, no te va a pasar muchas cosas malas. Te vas a librar de muchas cosas malas. Eso no quiere decir que no estés exento a que te pasen cosas malas. No estás exento a que te enfermes, no estás exento a que te mueras, no estás exento a eso. ¿Por qué? Porque estamos en una vida pasajera, ¿sí? Pero Dios te va a librar de muchas cosas. Te va a librar de enfermedades que muy posiblemente por los alimentos que no están aptos, que no son aptos para nuestro consumo. Muy posiblemente te va a cuidar de enfermedades que vienen por estar con uno u otro hombre o una u otra mujer. ¿M? Pero si nosotros nos salimos de esos mandatos y hacemos nuestra voluntad y vivimos de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a mis deleites, pues de acuerdo a esos deleites también van a venir ciertas consecuencias para mi vida. No voy a tener una vida tan plena como realmente Dios si lo quiere en nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que realmente está hablando acá, ¿sí? Ese protección va a estar bajo Dios, pero si tú te sales de lo que Dios quiere, pues no hay nada que Él pueda hacer para protegerte, a no ser que quieras volver a Él, ¿no? Entonces, acá ya vemos cómo viene hablando y recapitulando todo desde el capítulo 14, ¿sí? Nos viene hablando de esa alimentación a estos 5.000, hasta 5.000 personas, ¿sí? Más o menos es un está hablando de 5.000 hombres, pero haciendo cuentas pueden que sea más o menos 20.000 o muchas más, no sabemos, o muchas menos, no sabemos, ¿sí? Pero por estimado, por, digamos, número muy minucioso sería el de 5.000 personas, ¿no? ¿Qué hace? Que les da y los alimenta con 5 panes que son las escrituras, ¿cierto? Y 2 peces que serían las 2 casas. De esta alimentación, pues viene a quedar 12 cestas que representaría a Israel, ¿cierto? A pesar de que no haya en ellos descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob, sino que puedas participar también de esa promesa, ¿sí? Es decir, Dios estaba, o Yeshua estaba anticipando que iba a llegar un momento que a esas 12 tribus se iba a ligar mucha gente, se iba a encontrar con mucha gente. Por eso si vemos que desde el capítulo 14, a pesar de que está hablando en alimentación, a pesar de que está hablando de comida, no está diciendo, no es que ahora puedes comer de todos los alimentos, ahora sí, mira, ush, mira, abre y ábrele a la cena, abre si quieres toda la selva y te puedes comer todo lo que haya en la selva, incluyendo animales venenosos o no venenosos, ¿sí? ¿Por qué nosotros no nos comemos a un buitre? ¿Por qué nosotros no nos comemos una rata, una cucaracha? Porque para nosotros nos da asco, ¿sí? Por el simplemente hecho de lo que comen, ¿sí? O simplemente por el hecho de que son animales tan feos que uno pues mejor de lejitos, ¿sí? Aunque hay otros que los quieren mucho, pero pues yo no soy capaz de darle un beso a una rata, a un ratón o a un hámster.
¿sí? Acá en Colombia se le dice hámster a a esos ratoncitos que son de casa, ¿sí? Por decirlo así, que los cuidan las personas, ¿no? Yo no soy capaz de darle un beso a un animal de esos, me da cosa, ¿sí? Entonces imagínate, no está diciendo y no está hablando que podamos comer de todo. Yeshua en ningún momento acá a lo largo de lo que hemos estudiado dijo, ven, ahora puedes comer de todo, puedes echarte un cocodrilito a la olla, puedes echarte una serpiente, una cascabel, te puedes echar una bamba, te puedes echar, mejor dicho, échate lo que tú quieras a la olla, eso no hay problema. Ya puedes comer conejo, ya puedes comer cerdo, ya puedes comer caballo, ya puedes comer de todo y porque incluso hasta en las noticias salen asombrados, uy, es que están vendiendo carne de caballo. Pues si podemos comer de todo, ¿por qué se asombran? ¿Por qué? O sea, a veces me pregunto eso, o sea, a veces somos tan, tan ilógicos en nuestro propio pensamiento, tan incoherentes en lo que decimos, no es que podemos comer de todo, pero te dicen, véngate hoy este gusanito, uy, no, no, eso yo no me lo como, no, 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 ¿sí? Porque no somos capaces y según eso Dios limpió todo. Porque también Dios nos diseñó para que a ciertos alimentos nosotros no los pudiéramos pasar. Hay mucha gente que se come las hormigas fritas y dicen que son muy ricas, yo no sé si podré, sí, pero imagínate eso, entonces Dios nos pone ciertos límites también a nosotros. De nosotros depende si los pasamos o no los pasamos, ¿sí? Y también otro texto que citan y malinterpretan mucho acerca de la comida es Hechos 10, ¿no? Hechos 10, donde se habla de que a Pedro, perdón, ya estoy hablando de Pedro, a Pedro se le baja el lienzo 3 veces y le dice, mata y come, ¿sí? Como diciendo, todo lo que está acá lo puedes comer, cuando realmente no es así. ¿Sí? Está hablando de otra cosa, está hablando realmente no de comida, sino de las personas. Porque cuando nosotros no somos parte del pueblo, cuando nosotros estamos en medio de las naciones, con nuestra inmundicia, con las cosas que pensamos que es lo correcto, con la mentira, el chisme, la vagabundería, bueno, lo que nosotros querramos, ¿sí? Si seguimos nuestros placeres o lo que nos dicta el corazón, pues, ¿qué somos? Gentiles, somos animales inmundos, somos animales impuros. ¿Por qué? Porque no estamos aptos. ¿Por qué no estamos aptos? Porque simplemente y llanamente estamos siguiendo la voluntad del corazón, como lo dijo Yeshua, de ahí provienen las malas cosas. Entonces estamos siguiendo todo lo perverso que nuestro corazón quiere, ¿sí? Pero cuando yo sigo los mandamientos, cuando yo sigo la voluntad del Eterno, cuando yo estoy lavando mi vida y ya no sigo conforme a lo que el mundo me dice o conforme a lo que mis deseos me está diciendo, pues ya no voy a ser impuro, inmundo, sino que voy a ser ¿qué? Santificado. Voy a ser apartado, voy a ser limpiado, que es lo que realmente el Eterno le dijo. No digas a lo impuro o a lo impuro o a lo inmundo, ¿sí? Que no es santo cuando yo ya lo purifiqué. ¿Qué quiere decir? Estas personas, van a haber personas que ya me están buscando, que quieren entrar en pacto y yo ya las santifiqué. Yo ya les permití la entrada al pacto. Entonces, algo totalmente diferente. Sí, por eso dice, no llames inmundo tú algo que yo ya limpié, algo que yo ya hice. ¿Y cómo los limpió? Pues a través de su palabra, porque ellos, a pesar de que estaban alejados, esto lo podemos ver con Cornelio, Cornelio, un general romano, que pues era para él mucho mejor coger y adorar a sus propios dioses, pero no lo estaba haciendo, estaba dando ofrendas al Eterno, estaba haciendo recto conforme a la voluntad del Eterno, incluso entre la comunidad de creyentes de esa época sabían que él era justo. O sea, imagínate. A un general romano que digan este hombre anda de acuerdo a las escrituras, pues era casi ilógico de pensarlo, ¿no? Lo mismo que decir, este prisionero que está allá en la cárcel está guardando la ley de Colombia.
sea, es como loco, ¿cierto? Pero se ve y lo hemos visto y lo hemos vivido nosotros porque nosotros también tomamos esa determinación de limpiar nuestro corazón, de andar de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿sí? Por eso es que el Eterno le tuvo que decir a Pedro, mire, no te preocupes, yo a estos gentiles, yo ya los he limpiado y les he dejado entrar al reino de los cielos. Por eso, cuando hablamos de gentil, estamos hablando de dos tipos de personas. Aquellos que quieren seguir la voluntad de Dios y aquellos que se quieren perder. Según el contexto del que hable Pablo, a veces va a hablar de ese gentil pagano y a veces va a hablar de ese gentil que ha sido limpiado, que representa a las 10 tribus en la dispersión, que quieren volver otra vez al redil, volver otra vez a lo que Dios está haciendo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que saber si podemos o no podemos comer algo y bajo qué parámetro. Lo vamos a ver en 1 Timoteo 4:1. ¿Qué nos dice? En 1 Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Ir en contra de lo que Dios ya estableció. Ser un necio, ser un rebelde. Es como el hijo necio, como el hijo rebelde o como se le dice la ovejita negra de la casa, ¿sí? Que no hace mucho caso y que le saca las canas verdes al papá, las canas blancas, ¿cierto? Por ahí hay muchos papás con canas blancas, ¿sí? En la cabeza. Yo creo que desde muy jóvenes le sacaron las canas. Entonces, si vemos, nosotros tenemos que entender esto, que es el apostatar de la fe. ¿Qué es esto? Pues nosotros vemos en Romanos 10:17 que nos dice, así que la fe, ¿sí? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ah, la fe tiene que ver con la palabra de Dios. Si yo apostato de la palabra de Dios, estoy apostatando de la fe, porque el oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe está en la palabra de Dios. Si yo apostato, si yo voy en contra de la palabra de Dios, pues estoy haciendo lo incorrecto. Y para el tiempo de Pablo y para el tiempo de cada uno de ellos, ¿qué era lo que realmente estaba escrito y tenían por palabras? Porque no sabemos si para la época de Timoteo ellos ya tenían los 4 evangelios y los estaban estudiando. Muy posiblemente sí, muy posiblemente solo tenía uno u otro, o no sabemos si lo tenían todos, pero no los tenían como palabras de Dios. Muy posiblemente sí recordaban lo que Yeshua había dicho y había enseñado, y eso sí lo tenía más por encima que otras cosas. ¿Sí? Muy posiblemente sí, pero no estuvimos allí en ese tiempo como para decir, uy, sí, ellos vea, estudiaban sagradamente lo que Yeshua estaba diciendo. Muy posiblemente no, sino que se acordaban y sabían lo que Yeshua había predicado y había dicho, ¿sí? Pero por eso ellos en qué escritura se basaban? En el Antiguo Testamento, lo que ya conocemos como el Tanakh, ¿no? Entonces, por eso es que él se basaba, y Pablo y Yeshua en sus enseñanzas se basaban a lo largo de qué? De la ley del Antiguo Testamento, que son los profetas, los escritos y la ley dada a Moisés. Incluso Yeshua lo llegó a citar en varios textos, ¿sí? Entonces, el apostatar de la fe, el apostatar de la palabra es apartarse de las escrituras, apartarse de los fundamentos que Dios colocó para nosotros para que no nos hiciéramos daño. Y vuelvo y les repito, la Torá es una carta de amor de Dios para nosotros. Es una carta donde nos dice, es como la carta de un padre diciendo, mira, tienes que cuidarte de hacer esto, 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 esto. ¿Sí?
Es como la carta cuando un padre y su hijo se va de viaje y le escribe una carta, mira, cuidado con no meterte con personas equivocadas, mira, revisa bien a dónde vas, mira, aprende a los lugares, mira, ten cuidado con cada persona que andas, cuídate de no dar tus datos personales, siempre revisa de mandar información a alguien que conozca tu ubicación y te empieza a dar consejos, ¿cierto? Lo mismo es la Torá, te empieza a dar consejos. Cuídate en el momento en que te embaraces y guarda la dieta. Cuídate en el momento de tener relaciones. En este momento puedes, en este momento no puedes. Cuídate de tocar sangre de otra persona porque no sabemos la enfermedad que tenga a través de esa sangre. Cuídate de tocar muerto porque te puedes lastimar, porque te puede llegar una bacteria. Cuídate de no transgredir esto u otras cosas. Cuídate de chismear porque te puedes meter en un lío. Cuídate de no mentir, cuídate de no matar, ¿sí? Todas estas cosas, ¿por qué no las dicen? Puede que para nosotros sea un no, un no, un no, un no, ¿cierto? Pero como lo dice después en Eclesiastés, lo dice Salomón, todo me es lícito, yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque me va a lastimar. O sea, todo y Dios creó las serpientes, tanto la que no es venenosa como la que es venenosa, y qué tal yo vaya y me coma la venenosa, todo me es lícito. Pero ¿qué pasa? Esa no me conviene. ¿Por qué? Porque tiene veneno. Yo no estoy diseñada para comer veneno. Yo no estoy diseñada para comer animales que vengan con alta toxicidad, como lo que es el buitre. ¿Por qué? Porque come mortecino. ¿De qué se alimenta? De cosas en mal estado. Por eso es que muchas veces, a veces nosotros nos intoxicamos por una comida en mal estado. Si una comida en mal estado nos hace daño, imagínate comernos la carne de un buitre, la carne de estos animales carroñeros, pues ni para qué decir, ¿cierto? Nos podríamos intoxicar hasta la muerte. O muy posiblemente no, y Dios sea misericordia y no te pase nada. Pero, ¿qué pasa? Entonces estamos incumpliendo. El apostatar de la fe, el ir en contra de lo que Dios ya estableció, pues es ir en contra de lo que Dios dijo. Por eso Él dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, irán en contra de lo que Dios estipuló. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer la diferencia. Ahí es donde nosotros vamos a caminar en un camino totalmente diferente al mundo, ¿sí? Como yo les preguntaba esta mañana a unas personas y les decía, venga, ¿en qué nos diferenciaríamos nosotros del mundo? ¿Sí? Sí. Y eso lo decimos en cuanto a, por lo menos cuando nosotros estábamos en la iglesia y no entendíamos las mayores cosas que ya hemos ido entendiendo, ¿qué era lo que nos diferenciaba en ese momento del mundo? Pueden que no solo y les hacía la comparación primero con los católicos y después les hacía la comparación, venga, con el mundo. No encontraban mucho. A nivel moral, incluso hay mucha gente a lo largo del mundo que es mucho mejor que nosotros, ¿sí? A nivel de moral, de ética, ¿sí? Que son muy respetuosos, no roban, no hacen X o Y cosas y van de acuerdo a la ley, ¿sí? Pero ¿qué va a ser de diferente en nosotros al mundo? Y en este punto es cuando se va a ver, cuando empiece más la apostasía. Ahorita ya se está empezando mucho más la apostasía y va a llegar un momento donde la apostasía va a ser radical, ¿sí? Es decir, el que no esté en apostasía va a ir en contra del mundo y eso significa ir en contra de las leyes del mundo y eso significa que te van a perseguir, que te van a llevar a la cárcel o que incluso te pueden llegar a matar. Caso se ha visto con el pueblo judío. El imperio romano trató de que ellos siguieran su voluntad, no quisieron, pues fueron perseguidos. Caso del holocausto, caso de
lo que pasó con los católicos, con los reyes católicos, todo eso, ¿sí? Persecuciones, ¿por qué? Por no hacer la voluntad de ellos, por no querer seguir lo que ellos decían que teníamos que hacer. Va a llegar un momento en que vamos a marcar la diferencia. ¿Y cómo vamos a marcar la diferencia? Cumpliendo la Torá, cumpliendo la instrucción de Dios, porque ahí sí vamos a ser diferentes, porque ya no estamos celebrando las mismas festividades de ellos, porque ya no comemos lo mismo que ellos, porque ya no hablamos lo mismo que ellos, porque ya pensamos totalmente diferente y ya nuestra visión de éxito no va a ser la misma de ellos, ya nuestra visión de familia no es la misma del mundo, ya nuestra visión de amistad ya no es la misma del mundo, ya nuestra visión de confraternidad ya no es la misma del mundo, va a cambiar nuestra visión completamente y eso implica que ahora vamos a ser esos bichitos raros en medio del mundo, ¿sí? Como la historia del patito feo, ¿sí? Diferente a todos y por eso lo odiaban, por ser diferente. Y asimismo nos van a odiar a nosotros por ser ¿qué? Diferentes. Una analogía muy clara de lo que va a pasar con nosotros mucho más adelante, ¿sí? Y en Primera Timoteo 4:1 que nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quienes, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué doctrinas de demonios? Porque espíritus engañadores. Siguiendo a gente que le vende y dice, no, yo sí les enseño palabra, pero si ustedes no están bajo mi sombra, si ustedes no están bajo mi protección, ustedes se van a perder. Eso es que un espíritu engaño. Porque el único que realmente nos va a proteger y el único que nos puede dar la protección, ¿quién es? Dios, nadie más. Ninguna cobertura hay y un hombre no tiene la cobertura que Dios tiene. Por más que quiera, no lo va a lograr. ¿Cuánta gente por seguir a un hombre no cogidos incluso se han matado siguiendo a un hombre? Y doctrinas de demonios cuando ya vamos adorando al enemigo de una manera incluso sin darnos cuenta. ¿Sí? ¿Eso cómo se puede hacer? Por lo menos con estos cultos de adorar a una serpiente. De decir, no, si la serpiente a mí no me muerde, pues estoy santificado, estoy bien. Estamos más pendientes de quién, de la serpiente que de Dios. O cuando ponemos por encima a algo, este pastor, ay, es que si el pastor me dice yo voy y si el pastor no me dice yo no voy, entonces, ¿qué estoy haciendo? Cambiando a Dios de lugar, le estoy quitando el lugar, ¿sí? Y doctrinas de demonios, pues ya podemos saber que incluso van a llegar hasta el punto de hacer cosas tan macabras como vender a sus hijos, como los abortos, eso ya es adoración al enemigo, porque eso no, eso va en contra de las escrituras, va en contra de lo que Dios estableció, ¿sí? Todas estas cosas pues nos llevan a hacer ¿qué? A ir en contra de lo que ya Dios quería hacer. Entonces, ¿de quién viene la doctrina de que ya no hay que guardar ciertas leyes? Porque algunos dicen, no, vea, si tienes que dar el diezmo, si tienes que cumplir el mandamiento de no matar, de no mentir, de no hurtar, el mandamiento de amar a Dios, pero ¿por qué dejar el sábado? Porque el sábado no, el sábado es metafórico. El sábado 6 días trabajarás, uno, pues fácil, cualquiera, vea, cojo de domingo a sábado trabajo y el domingo descanso. Estoy cogiendo 6 días y uno descanso. No, 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 pere. De martes cojo 6 días hasta el lunes y el otro martes yo descanso. Cojo todos los martes para descansar. Me estoy cumpliendo la palabra. ¿Será que es esto lo que Dios estipuló? ¿Quién es el que viene y quién es el que ha dicho a lo largo de la historia que ya no podemos cumplir las leyes de Dios? De Satanás, de sus demonios.
Eso es lo que ha querido el adversario, que nosotros nos apartemos de lo que Dios dijo, porque el primero que hizo que nosotros como seres humanos, y mucho más específicamente la mujer, la engañó de una manera tan boba, ¿sí? Que la engañó de una manera tan fácil, le dijo parte mentira y parte verdad, y la mujer cayó como si nada. Por eso es que nosotros caímos por el oído, ¿no? Las mujeres caemos mucho más fácil por el oído. Nos dicen palabras endulzantes y allá nos derretimos, ¿eh? Lastimosamente, ¿no? Cambio a Adán, ¿qué pasó? ¿A Adán le dijeron muchas cosas? No, él solo por la vista. Entonces el hombre cae por dónde? Por la vista, ¿no? Muy curiosamente esa analogía, ¿no? Entonces, si vemos la importancia de nosotros conocer lo que Dios estipuló, porque siempre Satanás te va a decir, venga, no tienes que hacerlo. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Ay, con que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Esa fue la primera pregunta. ¿Qué le dijo Eva? No, no, nosotros podemos comer de todos. Del único árbol que no podemos ni tocar es este. O sea, ni tocar. Ya que le añadió, o sea, como quien dice, y de pronto muy posiblemente a Adán no le pasó bien la instrucción y no le dijo, tú lo puedes mirar, lo puedes tocar, pero no lo puedes comer. Entonces ya con decirle no vas a tocarlo, estás poniendo una barda, ¿no? Estás diciendo no, no puedo traspasarte este límite, mejor que ni lo toques para que no te dé antojito, ¿cierto? Y no te lo vayas a comer, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces imagínate, realmente Dios no le prohibió a Eva comer de todos los árboles. Tenía miles de árboles para comer, para saciarse, pero preciso le echó el ojo a aquel que no. Y por eso la serpiente después le hizo otra pregunta que dejó a Eva con ganas de comérsela, con el deseo de ser igual a Dios, ¿no? Por eso en el verso 2 de 1 de Timoteo 4 que nos dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Llegará un momento en que ya van a prohibir el casamiento. Hoy en día es más fácil que una pareja de homosexuales o de lesbianas se casen a que una pareja de heterosexuales puedan decir que me voy a casar. Incluso ya casi a nivel de social está prohibido el defender casi que somos heterosexuales. ¿Por qué? Porque, ay, no, pobrecitos los otros, mejor dicho, se lastiman, ya sufren, ya no sé qué, ¿sí? Imagínate, o sea, hasta ese punto hemos llegado, ¿sí? Y esto, pues, es lo que viene a hacer que incluso a decir a líderes que no va a ser y que está prohibido el casarse. ¿Qué sistema religioso a lo largo de la historia es el único que prohíbe a los curas, a los papas casarse? A los líderes religiosos casarse. El catolicismo, el papado, vemos que esto ya se viene cumpliendo desde hace años atrás. Qué chistoso, ¿por qué? Porque ¿para qué prohibirle a un hombre que se case cuando tiene sus necesidades? Por más que quiera, tiene sus necesidades. Nacimos con esas necesidades, ¿no? Y sigue en el verso 3. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, abstenerse de alimentos que Dios creó. Que hay muchos lugares donde adoran a la vaca y no se la comen. Porque no se comen una vaca teniendo ahí alimento de sobra y prefieren adorarla. A veces es ilógico, pero pasa. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde nosotros conocemos qué es la verdad? Juan 17:17 nos dice, y esto lo dice Yeshua, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Torá, la instrucción, los primeros 5 libros, que fue lo que Dios le dictó a Moisés, lo que Dios le mostró a Moisés, ¿sí?
Y por eso en el Salmo 119, 160 también nos dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la palabra va a ser ¿qué? Eterna. Porque cuando habla de justos juicios o del juicio, está hablando también de ¿qué? De la ley dada a Moisés, de la instrucción, de la Torá, ¿no? Entonces, imagínense todo esto. Entonces, ¿qué sistema a lo largo de la historia ha prohibido, prescribe de que nosotros debemos de obtenernos de ciertos alimentos en determinadas épocas del año? Y más alimentos, y lo curioso es que son alimentos buenos. Para X época no podemos comer carne roja, que para nuestros antepasados y anteriormente no tenía nada que ver con el marrano, tenía que ver con la carne de qué? De res. ¿Y cuando en las escrituras dice que en esta época no puedes comer carne de res? ¿Dónde está escrito? No está escrito, ¿cierto? Eso es algo que ha pasado y que ¿quién lo ha impuesto? Los sistemas religiosos. X o Y religión te dice, no, es que vea, no puedes comer esto, pero esto sí te lo puedes comer. Curiosamente, ¿no? Verso 4 de 1 Timoteo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Otro texto que es mal interpretado. Ah, todo lo que Dios creó es bueno. Ay, las culebras son buenas. Sean venenosas o no sean venenosas, vea, nada es de desecharse. Todo se puede comer en acción de gracias. O sea, hasta las plantas que son venenosas me las puedo comer porque es que, vea, ahí está. Nada es de desecharse, todo me lo puedo comer con acción de gracias. Eso lo dice la escritura, pues lo puedo hacer. ¿Será que es así? De acuerdo al contexto que venimos hablando, ¿será que está hablando solo eso? Y este es el sitio y este es donde la mayoría te puede decir, no, es que el cerdo me lo puedo comer. Pues cualquier cosa me la puedes comer, yo sí le diría, venga, entonces, ¿cómo se usa el sapo allá verde que es todo, que se dicen que es rico, pero es venenoso? Usted lo puedes comer, le quitas el veneno y te lo comes, ¿no? Eso dicen del cerdo. No, lo lavas bien, lo pones a X temperatura y ya queda purificado y te lo puedes comer. Pues fácil, quítale a la serpiente el veneno y te la puedes comer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Facilito, ¿cierto? Pero realmente te puedes comer una rata si das gracias, te puedes comer una cucaracha si das gracias, te puedes comer una mosca si das gracias a Dios y lo bendices. Dios creó todo, todo lo podemos y Dios lo creó todo en buena, ¿sí? Como nosotros. ¿Será que el computador se creó para que nosotros lo destinemos para todo? Ah, no, es que el computador también sirve para cortar la carne. Va a coger la tablet o va a coger el teléfono y lo voy a cortar porque es que Dios lo creó. Entonces, como Dios lo creó, sirve para todo. No. Cada cosa tiene un diseño, cada cosa tiene una funcionalidad y cada cosa se diseñó para X propósito. Todos los animales cumplen un propósito, pero eso no quiere decir que todos los animales nos convienen a todos. Porque un león no se come una culebra venenosa. Si es carne, porque no se la come. Porque un cocodrilo no se come a un pez globo, porque es venenoso. Y muy posiblemente el cocodrilo lo sabe. ¿Sí? Dios creó todos los animales con un propósito y cada animal sabe cuál es su dieta que puede comer. ¿Ustedes han visto un mono comerse un coco? ¿Ustedes han visto a un elefante comerse a un gorila? Cada animal sabe qué es lo que tiene que comer. Ustedes le dan a un pájaro, vayan y denle en una bellota. Ni se acercan porque saben que no se la pueden comer. Pero vayan, denle el alimento de él y mejor dicho,
grita y alegría porque es que llegó mi comida que sí me gusta. Ustedes denles a un perro una pelota a ver si se la comen. No, porque ellos saben que pueden comer y que no. Aunque los perros de por sí se comen de todo, ¿no? Pero si vemos, Dios está dando y nos dice, veas que tienes que pensar, ¿sí? Cada cosa tiene un propósito, ¿cierto? Las medias se crearon con un propósito para calentar los pies, no para calentar las manos. ¿Por qué no te pones las medias en las manos y te calientas las manos? Sirven para lo mismo, ¿no? ¿Por qué no las utilizamos en las manos? Porque tienen un fin destinado y un propósito destinado que son para los pies, no para las manos. Para eso están, ¿qué? Los guantes, ¿cierto? Pero ¿por qué cuando Dios dice esto, que todo lo que Dios creó es bueno? Sí, nada hay que desecharse, sí, porque todo Dios lo creó por algo, sí. Nosotros, si ustedes sacan a las culebras del ecosistema, de X ecosistema, muy posiblemente lo que lo puedes quebrar y si lo llevas a otro ecosistema donde no están las serpientes, ¿qué pasa? Puede romper ese otro sistema. ¿Por qué? Porque no hay nada que controle ese animal. Y muy posiblemente vaya al otro lado y se coma todo lo que hay allí y después no haya fauna, ¿sí? Literalmente, por eso Dios creó todo, Dios lo destinó todo con un propósito y todo es funcional. Pero eso no quiere decir que todo me lo puedo comer. Dios ya te dijo que puedes comer y que no puedes comer. Es lo mismo que el creador del teléfono te dio la instrucción y te dijo qué puedes hacer con el celular y qué no. Hay celulares que se pueden meter en el agua, pero eso no quiere decir que todo celular lo vamos a meter en el agua, porque no es su función, no está diseñado para eso. ¿Será que yo estoy diseñado para comer de todo lo que el mundo me diga? No, ¿cierto? Verso 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios, por el mandato de Dios. Dios santificó ciertas cosas y las hizo perfectas para cada ser vivo. Hay plantas que yo no me puedo comer, pero que un oso sí se puede comer. Hay pescados que yo no me puedo comer, pero una ballena sí se puede comer. Hay insectos que yo no me puedo comer, pero el oso hormiguero sí se lo puede comer. Hay cosas que Dios destinó y cada una tiene un propósito que consagra un alimento para que realmente te lo puedas comer. ¿Quién es el que limpia el alimento para que te lo puedas comer? La palabra de Dios, la oración, ¿sí? Pero eso no quiere decir que todo lo pueda echar en la olla y me lo pueda comer. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios para el apóstol Pablo, para Yeshua que estaba diciendo esto? ¿Quién? La Torá. La Torá me puede decir cuál es el alimento santificado y cuál es el alimento no santificado. Ya no lo dice esto Levítico 11. En Levítico 11 te dice y te determina y te dice estos animales te los puedes comer porque son limpios, porque son santificados, porque yo el Eterno los he santificado para que te los comas. Porque los diseñé para ustedes, no los diseñé para este o este animal. Muy posiblemente compartamos con ellos los gustos, como con el simio. Ellos se comen los bananos, nosotros nos comemos los bananos y no nos pasa nada. Eso no quiere decir que seamos simios. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que ver de determinada forma y saber que realmente la Torá, Dios la dejó como ese manual de amor, ese manual que tiene de instrucción, así como lo tiene una cámara, así como lo tiene una nevera, como lo tiene un televisor, como lo tiene X o Y lugar. Incluso hasta las casas, nosotros sabemos qué podemos hacer con ellas y qué no. ¿Cierto? Nosotros sabemos que dentro de una casa no podemos hacer una hoguera, porque uno no sabe que se le vaya a pegar una chispita de candela y allá quedó quemada toda la casa, ¿cierto? Pues por eso podemos saber que en una casa encerrada no se puede dejar una vela encendida.
porque o si no, ¿qué pasa? Vaya y se caiga y hasta ahí quedó la casa, ¿cierto? O sabemos que una casa no sirve para hacer piscina, no está diseñada para hacer piscina, a no ser que tú quieras diseñarla como piscina. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Y quieras vivir como una ballena dentro del mar. Eso es diferente, ¿cierto? Pero vemos que cada cosa tiene un diseño y cada cosa tiene un propósito. Por eso las piscinas donde se crean, fuera de la casa. Ya si se crean dentro de la casa, pues tienen su espacio designado, su lugar designado de agua. No todo está con agua, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos eso en nuestras cosas, ¿por qué no poner ese mismo orden en lo que Dios manda y en lo que Dios estipula, ¿no? Por eso hay cosas que son comida y hay cosas que no son comida para nosotros como seres humanos. Lo mismo como lo es para los perros. Los perros hay ciertos vegetales que ellos no pueden comer porque si no empiezan con diarrea, ¿sí? Y más a veces porque a veces son alérgicos y no se les puede dar ciertos alimentos, ¿sí? Lo mismo somos nosotros. Hay unos, por lo menos, hay personas que pueden comer leche normal, no les pasa nada, pero para otros eso es como si le dieran una medicina que cogen y los ponen derechito para el baño. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todos no somos iguales, pero Dios ya diseñó cuáles alimentos podemos comer. La carne de res, el pescado que tenga escamas y que tenga aletas, también el insecto como lo que es la langosta, ¿sí? O el saltamontes, o el saltón, en algunos lugares también le dicen así. No me acuerdo, hay otros lugares que le dicen de una manera diferente, en México le dicen diferente al saltamontes. Entonces, son animales que nosotros nos podemos comer. Y Dios a lo largo de las escrituras no te dice nada de los vegetales que no te puedes comer X o Y vegetales o X o Y fruta. Por eso hay tanta variedad de frutas que uno va a X o Y lugar y encuentra con unas frutas que uno dice, ¿y esta vaina de dónde salió? ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué, qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Sí? Y uno ve eso, por lo menos en Japón hay una fruta que dicen que es muy rica, pero huele muy horrendo. ¿Sí? Si tú te aguantas el olor, te lo puedes comer, pero si no, no te la comes, ¿sí? Entonces, imagínate las diferentes cosas en diferentes nacionalidades. Cada comida y cada cosa, cada criatura que Dios diseñó tiene una función específica en cada ecosistema y para cada criatura. ¿Mm? Como hay animales que se pueden comer las culebras venenosas. Creo que hay un animal que yo no me acuerdo cómo se llama. Eso, acá mi mamá me dice, la suricata se puede comer las serpientes venenosas. Y la serpiente le puede picar y no le pasa nada. Hasta 8 veces y no le pasa nada. Ah, vaya nosotros si peleamos con la serpiente 8 veces a ver si nos pasa algo. A la primera ya caímos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un diseño especial para cada cosa. ¿Sí? Y si nosotros tenemos claro para saber qué es comida y qué no es comida, lo sabemos a través del libro de Levítico. Levítico también nos habla acerca de cómo yo me santifico ante el Eterno. ¿Cómo yo puedo vivir una vida santificada, no solo a través de la comida, sino a través de mi vida diaria, a través de mi higiene, a través de cómo yo me comporto con los demás? Todo eso me lo dice, ¿qué? Levítico. Y ya en los otros libros, pues es un complemento de cómo yo debo llevar mi vida con el Eterno. Todos fuimos creados con un propósito específico, hasta las plantas. Hay unas plantas que son medicinales, pero hay otras que son venenosas, que no nos podemos comer, ¿sí? O que tienen cierta manera de cocinarse, porque o si no te pueden enfermar, ¿sí? O cierta manera de comer porque si no te pueden enfermar, ¿no? Entonces, imagínate,
Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ver que así como la casa de Israel, como la casa de Judá, estaban hundiéndose en diferentes cosas. Uno se estaba quemando a través de muchas tradiciones de hombres y el otro se estaba hundiendo en el mar de las naciones. Estaba perdiendo su identidad, mientras uno le metían y le metían y le agregaban leyes hasta el punto de no querer cumplir ninguna, y el otro dejaba todas las leyes y se asimilaba hasta querer, hasta el punto de perder su identidad. Entonces, cada uno estaba ¿en qué? Obedeciendo a Dios. Cada casa estaba conforme a la voluntad de Dios. No. Cada cual estaban haciendo las cosas contrarias a pesar de que piensen que estaban haciendo lo que Dios mandaba cuando en realidad no lo estábamos haciendo. Estábamos haciendo todo lo contrario, ¿sí? Es como cuando nosotros pensamos, no, no, yo sé que yo cumplí con mi mamá. Vea, yo le hice el aseo, le barrí, le tendí la cama, hice todo. Pero ¿qué pasa? Llegó la mamá, alzó un pocillo, el pocillo no está lavado, a lavar. Alzó otro, no está lavado, a lavar. ¿Qué hizo? Lo lavó por fuera, pero no lo lavó por dentro. ¿Hizo el deber? No. Ah, barrió, alzó, preciso, se le dio por alzar el tapete y encontró todo el mugre bajo el tapete. ¿Barrió? No barrió. Ay, que tendió la cama. Ay, la primera está bien estiradita, no se ve, pero la levanta y las demás están ensuruñadas. ¿Tendió la cama? No tendió la cama. ¿Será que cumplió? ¿Será que obedeció? No obedeció. ¿Por el simplemente hecho de qué? De que lo hizo mal. Si hubiera barrido tal cual como se le dice, no hubiera encontrado mugre por todos lados, ¿cierto? O debajo del tapete, porque incluso necesitaría levantar el tapete porque ahí es donde más guarda mugre, ¿no? Entonces, imagínate, eso es lo que a veces estábamos haciendo nosotros, pensando que estábamos obedeciendo a Dios, pero estábamos haciendo las cositas según a lo que nos convenía, según a lo que yo quería. Ay, no, es que yo, ay, voy a decir una mentirita blanca. Eso no tiene nada de malo, una mentirita blanca. No, es que yo voy a comerme esto, pero esto no hace daño. Vea, este doctor dijo que era de lo mejor. Eso tiene la mejor vitamina y baja el colesterol, por eso me como el cerdo. Vaya a mirar después los niveles de colesterol a ver si realmente le va a bajar el colesterol. De pronto se lo sube hasta el tope, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, ambos cayeron, ambos tropezaron, las dos casas. No una sí, la otra no, las dos tropezaron. ¿Para qué? Para que Dios pudiera tener misericordia de todos nosotros que nos habíamos perdido, de todos nosotros que una vez que perdimos nuestra identidad, perdimos todo y no sabíamos que éramos parte del pueblo de Dios, que nos asimilamos, ¿sí? Por eso Dios permite esa flexibilidad a través de su gracia. Pero ahora no por eso voy a tomar la gracia y decir ahora puedo hacer lo que yo quiera, lo que me plazca, eso no importa. Es lo mismo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dios te permite todo, pero también va a llegar el momento en que te va a decir, ah, no quieres vivir como yo quiero, pues verá, vete. Allá vete con tu papá que realmente él sí te va a recibir. Y es duro, pero así incluso lo dice Juan en una de sus cartas. Dice, si tú no guardas los mandamientos, no eres de Dios, tu padre es el enemigo, el adversario. Él lo dice tal cual. O sea, en sus primera carta, las primeras cartas de primera, segunda y tercera de Juan, ustedes la pueden leer y realmente Juan es, o sea, habla sinceramente, con amor, te lo dice con cariño y todo, pero se no tiene pelos en la lengua, diría yo, ¿no? Entonces Yeshua por eso va tras cuál, tras la oveja perdida,
tras aquella que lo necesita. Por eso él cuando vino a sanar a todos los enfermos, por eso cuando él vio a la multitud sintió misericordia de ellos, por eso cuando vio a Pedro hundirse, lo sacó, no lo dejó hundido. Por eso, cuando vio al leproso, cogió y lo sanó sin importarse que se contagiara. Por eso, Yeshua estaba al tanto de esa oveja perdida que necesitaba volver al carril. Y que Él es el único que realmente le puede dar la sabiduría, le puede dar el discernimiento y hacer lo que vuelva realmente otra vez a lo que Dios quiso, ¿sí? Y aquí ya empezaríamos a hablar acerca de la mujer cananea. No sé si hasta acá vamos bien, tengan dudas, preguntas, algún comentario que quieran hacer, ¿sí? De lo que estamos diciendo, o si definitivamente dicen, no, 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 todo eso que usted está diciendo está mal, eso no lo apoyo, bien, también lo pueden decir. No, vamos bien, Julia. Vale, Sí, no, está todo bien, estamos entendiendo, sí. listo, vale. Bueno, entonces vamos por el verso 21. Vamos a ver qué alcanzamos a ver de la mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Sí, si recordamos, hubo una, Yeshua en textos anteriores habló de Tiro y Sidón, ¿no? Que eran ciudades que a pesar de todo los habían recibido más que otras ciudades, ¿no? Entonces, Tiro y Sidón quedan hacia el lado del Líbano, lo que hoy en día eh, está en la parte norte de Israel, ¿sí? Esa es, por allá queda Tiro y Sidón. Entonces, a esa región llegó Yeshua caminando y se encontró con esta mujer cananea. O sea, él se fue allá y podríamos decir que literalmente se fue para allá para encontrarse con esta mujer cananea, ¿sí? Dice el verso 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y acá es curioso, una mujer cananea que diga que él es el hijo de David y que tenga misericordia de ella. Es lo mismo que yo coger y gritarle a una persona que yo ni conozco y gritarle hijo de David. Pero ¿qué pasaba con esta mujer? No se lo estaba diciendo a cualquier persona, se lo estaba diciendo al Hijo de Dios. Estaba reconociendo que era el Hijo de Dios y muy posiblemente conocía la instrucción, conocía las leyes de Dios y ahí es donde nosotros podríamos decir, ¿qué hace una cananea declarando que él era el Hijo de David y pidiéndole un favor a alguien que no era de su comunidad, que no era de su religión, que no era nada de ella? Porque el hijo de David, ¿a quién era el que iba a bendecir y a qué pueblo era el que iba a salvar? ¿Y sobre qué pueblo iba a reinar? Sobre Israel, no sobre otro pueblo. O sea, si nosotros miramos lo que Dios le dice a David, es que va a venir un hijo de él, de su linaje, y va a reinar sobre su pueblo para siempre. No dice que iba a reinar sobre todas las naciones. Eso ya más adelante se ve en diferentes profecías. Pero lo que principalmente va a ser el hijo de David es reinar sobre quién? Sobre su pueblo, sanar a su pueblo, bendecir a su pueblo, ¿sí? Y acá lo curioso entonces es porque una mujer cananea le está pidiendo un favor a ellos cuando muy posiblemente la mujer cananea tenía sus dioses, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a decir, venga, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, recordemos que la dinastía de David o el tabernáculo caído de David se va a levantar. ¿Cuándo?
cuándo se van a levantar, no es cuando todas las iglesias cristianas se levanten y digan yo sigo a Yeshua y ya. No, es cuando todos reconozcan que son parte del pueblo de Israel, que es cuando las 12 tribus se levanten de en medio de las naciones, la casa del norte se levante de las naciones, la casa del sur salga de su prisión, se reúnan y empiecen a caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el momento cuando se va a levantar el tabernáculo de David. Ahí sí todo va a ser prosperidad, ahí sí todo va a ser paz, ahí sí todo va a ser restauración, ¿sí? Pero eso no quiere decir que toda esa doctrina de la prosperidad, que es toda esa doctrina de la paz o de justicia, según lo que el mundo está vendiendo, realmente sea lo que Dios quiere, ¿sí? Todas las promesas que vienen del hijo de David le conciernen ¿a quién? Al pueblo de David. ¿Quién era el pueblo de David? ¿Será que David defendió a los filisteos? ¿Será que David defendió a los moabitas? ¿Será que David defendió a los filisteos? ¿Será que David estuvo al tanto y cuidando a diferentes pueblos que no fuera Israel? No. David estaba al tanto, era de su pueblo, quería liderar a su nación de acuerdo a los principios del Dios de su nación, que era el Dios de Israel, el eterno, ¿no? Entonces, eso es algo que no le concierne a extranjeros. Por eso Yeshua tuvo que ser tan radical con lo que le respondió, ¿sí? Que ya sí, ese descendiente, David, no lideró sobre todo el mundo, pero sí su descendiente, sí aquel hijo que iba a reinar eternamente, sí lo iba a hacer, ¿cierto? Pero eso se llegó a entender que muchos años después, y eso se entiende ya mucho más en Apocalipsis, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios le dice que los gentiles, o sea, acá especifica quiénes son esos gentiles, y dice Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, asimilados en el mundo, siguiendo a cualquier dioses, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué dice alejados de la ciudadanía de Israel? Sí, según todos somos hijos de Dios. ¿Por qué dice ciudadanía de Israel? Porque necesitamos pertenecer a Israel, al pueblo que Dios escogió. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanzas y Dios en el mundo. Si nosotros realmente creemos en Dios, si nosotros realmente caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, pues vamos a ser injertados en el pueblo de Israel para poder recibir las promesas. De lo contrario, no. Y eso es algo que a mí me parece curioso, porque incluso yo le hacía la pregunta a un pastor y yo le decía, pastor, venga, ¿por qué nosotros no leemos Deuteronomio 28 donde están las bendiciones y las maldiciones? No, 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 es que las maldiciones son para Israel, las bendiciones son para nosotros. ¿Qué? O sea, ahí sí como dicen por ahí en videos, ¿what? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo así? Es ¿Cierto? para todos, Exactamente. porque si nosotros estamos en pecado, pues nos viene, nos acarrea pecado. Pero si nosotros buscamos de Yeshua, buscamos del Eterno, pues Dios nos da las bendiciones a nosotros. Exactamente, ¿sí? O sea, cuando cumplimos los mandatos y cuando cumplimos lo que Dios dice y cuando sabemos que pertenecemos al pueblo Israel sin importar qué tribu, porque pues ahorita no lo podemos saber, pero ya después el Eterno nos lo dirá y muy posiblemente es en esa piedrita blanca, muy posiblemente, no sé, ¿sí? Es una teoría que se puede sacar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ya cuando volvemos a la palabra de Dios, vivimos bajo lo que Él dice, bajo sus reglas, pues ya no vamos a estar sin esperanza y vamos a seguir a Dios, ¿sí? Y ahí sí, vamos a estar delante de Dios, ya no vamos a estar lejos, sino que vamos a ser hechos cercanos, ¿gracias a qué? A la sangre del Cordero, a la sangre de Cristo.
Gracias a que él selló el pacto de Jeremías 31 al 33, ¿sí? Es que nosotros tenemos entrada al reino de Dios. Podemos estar con Dios, ¿no? Entonces, esta mujer que viene reclamando, ¿sí? Las promesas de la dinastía de David, las promesas que es para el pueblo de Dios, ¿sí? Es equivalente a que venga cualquier persona que diga ser cristiano, que diga ser seguidor de Dios, que diga ser discípulo de Dios y solo se basa en el libro de las promesas sin seguir la constitución política de Dios. Es como decir, no, yo soy peruano y me vengo acá a Colombia y quiero todas las promesas de Colombia, pero no quiero seguir ninguna norma de Colombia. ¿Será que lo van a aceptar? ¿Será que le van a dejar entrar en las promesas? No. O sea, ¿será que un No, peruano que venga acá y diga yo quiero hacerme acá, pero yo no quiero ni la ciudadanía, pero yo no quiero ni cumplir las normas, yo vengo acá a hacer mi voluntad, pero quiero que me den indemnización, pero yo quiero que me den cada uno de los seguros, cada uno de los beneficios que da su país, porque sí, porque yo lo quiero. ¿Será que lo van a hacer así de fácil? No. O sea, porque tiene que someterse a las reglas de X país. Es lo mismo que yo como colombiana, irme a Brasil, irme a Perú, irme a Argentina y querer vivir de lo bueno de ellos, pero sin someterme a lo que ellos dicen, ¿no? Es totalmente diferente, ¿sí? Por eso dicen Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién tenemos que clamar? Al Eterno, y Él nos va a responder. Y ahí es cuando nos va a dar el discernimiento y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos, que no entendemos. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Él nos está enseñando su palabra y lo que realmente quiere decir, ¿sí? Entonces, por eso nosotros debemos de saber que las promesas, que los pactos fueron con el pueblo de Israel. Si el Señor no te conoce y si el Señor no va a ser y si Él no sabe quiénes somos, Él nos va a ubicar en el lugar que no, que es. Por eso Yeshua incluso dice, van a llegar y me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, predicamos, hicimos esto y lo otro, pero ¿qué va a decir? Yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que el que se ensalta, que el que se enaltece va a ser ¿qué? Humillado. Pero el que se humilla, el que realmente cumple la voluntad del Eterno, en que realmente cumple el propósito que Dios tiene y lo que Dios quiere que hagamos, pues definitivamente vamos a ser ¿qué? Enaltecidos. ¿Por qué? Porque nos humillamos. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a su voluntad, porque preferimos ser parte de su pueblo y no ser parte de X o Y nación, ¿sí? Así como Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, sus dioses, su pueblo, tuvo que dejar todo eso, apartarse de todo eso para seguir a Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos hacerlo? ¿Cómo vamos a decir que Abraham es mi padre cuando ni siquiera sigo sus pisadas? Es lo mismo que yo decir soy doctora, pero ni siquiera estudié doctorado, ni siquiera estudié y ni siquiera sé cómo pegar una inyección, ni siquiera sé cómo formular o cómo determinar si está mal en X o Y cosa. Si yo no conozco el cuerpo humano, si yo no conozco X o Y situación que los doctores tienen que conocer, ¿sí? Imagínate, ¿será que yo le puedo decir doctora a una persona así? O sea, yo creo que tú ni le acercas a pedirle un favor, ¿cierto? De medicina. O sea, imagínate, o sea, yo irle a colocar mi cabeza y decirle, venga, doctor, es que me duele mi cabeza, ¿qué hago? Y lo que sabe es de animales y yo le coloco mi cabeza, pues va a decir, muchos me van a decir, esta está loca, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Sí o no? Entonces, imagínate, entonces,
a él, a Abraham, le tocó menospreciar ¿qué? Su paternidad, sus tradiciones, su religión, tuvo que menospreciar la riqueza, tuvo que menospreciar la herencia de su padre, tuvo que menospreciar sus amistades, tuvo que menospreciar todo eso y seguir la voluntad de ¿quién? Del Eterno. Y eso es algo que nosotros también debemos de hacer, ¿sí? No podemos tomar atajos. Con Dios no se puede tomar atajos, ¿sí? Tú puedes y nosotros podemos aparentar ser parte del pueblo de Dios, pero ante Dios no podemos aparentar. Dios sí ve nuestro corazón. Dios conoce lo que realmente somos y Él sabe que somos extranjeros, ¿sí? Él sabe que somos advenedizos, Él sabe que nos colamos, ¿sí? Así como en Estados Unidos, saben cuáles son los inmigrantes, saben cuáles son los que no están cumpliendo las leyes, saben cuáles son los que van en contra de lo que ellos estipularon, ¿sí? Cuánto más no Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar en pacto primero con Dios, humillarnos ante Él, reconocer que somos dignos de muerte y que gracias a su salvación, que gracias a su redención es que nosotros podemos ser injertados al pueblo de Israel. Cuando yo ofrezco eso, cuando yo sé eso, cuando yo sé que no tengo nada que ofrecer y que el único que me puede dar todo, el único que me puede entrar en pacto, el único que me puede dar la redención, pues realmente me va a añadir al mayor pacto. Pero cuando aceptamos que solo a través de Él vamos a hacer realmente la voluntad, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Listo?